Españoles en la olla presenta. Hoy llegamos hasta Gambrinus, es una cervecería, no se preocupen, se trata también de un restaurante con la garantía de los asadores de Castilla y León. Ahí se pueden probar desde unas patatas excelentes hasta un pulpo que... Menudo pulpo, gordo, pulpito. ¿Cuánto pesará este? Este pesa 6 kilos. Tere es famosa por su ajo arriero, con él ganó el concurso de tapas nacional de Cruzcampo, pero estamos aquí por saber cómo preparan el puchero valenciano, esa especie de cocido. Con él ganaron el concurso de cocina antigua durante 2 años seguidos. Una auténtica maravilla, muy típica de esta zona. ¿No estás preparando la pelota? Sí, estamos haciendo la pelota, la típica pelota para el puchero valenciano. ¿Qué le pones? Pues mira, le ponemos un poquito de pimienta, ajo, perejil, huevo, carne picada, la mitad de ternera y la mitad de cerdo, un poquito de sal, unos piñones y pan rallado. El puchero valenciano lo primero que se pone es el agua. Después del agua se pone el codillo, que es de cerdo, y el tocino de vinza y el chorizo. Aquí en sede agua se le pone chorizo, hay mucha variedad. Y luego, cuando han transcurrido 2 horas aproximadamente, hora y media, ponemos el corbet, el morcillo o la garreta de ternera, la gallina y por último le ponemos la garreta de cordero, porque si no se deshace. Y seguidamente ponemos también los garbanzos para que se vayan cociendo. También se pone a la vez la pata de cerdo y el hueso de caña, que son huesos de caña muy buenos. Y por último ponemos lo que es la verdura. Ponemos el grumo, la zanahoria, la chiribía, el nabo y el apio. Y por último del todo ponemos la morcilla, la pelota y la patata. Pues aproximadamente este puchero se realiza entre 3 o 4 horas, más o menos. Le vamos a quitar una cosa que es muy importante en el puchero, por lo menos a mí es lo que me gusta, es ir espumándolo. Esto es una pequeña grasa que suelta el codillo, que no es mala, pero para las arterias sí. Entonces lo quitamos y lo limpiamos bien. Bueno, pues ahora metemos los garbanzos en una malla, como comprobáis, para que no se pierdan, porque luego a la hora de servir nos podemos ver en un conflicto. Buscando 2 garbancitos por toda la olla. Nos queda la patata, que la vamos a poner en este momento, como comprobarás, está ya esfumado, hemos puesto color y las hebras de azafrán que están aquí. ¿Ves? Las hebras de azafrán y el color que aquí en Valencia se le da. Y el famoso blanquet. Mira, Paco, qué cosa más buena, más exquisita tenemos para comer hoy. Wow. Mira, con este vino de 7 aguas, esencia. Bueno, Paco. Mira qué bueno. Y esto lo vamos a regar con un buen vino, por supuesto, que se merece. Del amigo Alfonso de aquí de 7 aguas, con un buen puchero. Y nada, vamos a ver si lo podemos disfrutar. Venga, buen provecho. Buen provecho.